Bien, entonces, Ah, bueno, o sea que ya de la ecuación arrancaba bien. bien, entonces, esta es la ecuación que yo voy a tener que llenar. Mm, Entonces, el alfa lo conozco. ¿Qué es alfa? La coordenada del vértice. Entonces, esto es alfa. Esto es beta. mm, Y entonces, jugando con el foco y el vértice, tengo que sacar el valor de C. Entonces, ¿qué es C? Y es la distancia que hay entre el vértice y el foco. Entonces, este cacho medido es lo que nosotros llamamos C. Entonces, como la parábola tiene que encerrar al foco, la parábola va a ser una cosa así. Bueno, un poco más baja. Eh, Acuérdense que el eje de la parábola es un eje de simetría, entonces la curva que se describe para arriba del eje de la parábola respecto para arriba y para abajo de ese eje tiene que ser la misma, ¿no? Es decir, si la curva va así, abajo va a tener que ser igual. Obviamente que no es igual, pero es así la situación. Entonces, y la para el ver la curva pasando por el vértice siempre cierra al foco. Esta parábola entonces va a tener que abrir hacia la derecha. Si abre hacia la derecha, el valor de C tiene que ser positivo. Y entonces, ¿qué distancia hay desde este punto a este punto? Y hay 5 de distancia, porque me voy a mover desde 0, ¿no es cierto?, en X, 5. o en X. O sea que acá hay 5. Bueno, ya tengo todo para escribir la ecuación. Entonces, primero me tengo que dar, dibujando los elementos que me dan, me tengo que dar cuenta de qué eje es, qué paralela a qué eje es, ¿de acuerdo? Entonces, si es de eje paralelo al X, entonces la ecuación que va a responder es esta. Y tengo que llenar alfa, beta y C. Entonces, C la saco mirando la distancia que hay del vértice al foco. En este caso son datos. El vértice, entonces tengo alfa y beta dado. ¿Y el foco para qué me sirvió? Y bueno, para poder encontrar el valor de C. Entonces ya tengo todo para escribir. Y ahora Esto falta sería. la directriz. La directriz va a ser una recta perpendicular al eje de la parábola y que está a una distancia del vértice igual que la del foco, pero para el otro lado. Entonces la directriz va a ser una recta que anda por acá. ¿Mm? Y esa va a ser la directriz. Es una recta paralela al eje Y. Entonces hay que pensar cómo es la ecuación de una recta paralela al eje Y. Ujú. No hago todo para que piensen un poco y lo resuelvan. ¿De acuerdo? No, o sea, yo hasta ahora saqué la parte principal. Creo que es menos 3 Bueno, entre bueno, paréntesis, no al diga cuadrado. nada, no diga nada, no diga nada, porque así Ah, otros lo hacen. Mañana lo hacemos si sí, mejor no. le salió. ¿Está bien? No es que no Bueno, quiero que lo... bueno. ¿Entendido? Pero para que todos lo piensen. ¿Mm? Esa es mi O sea, lo idea. único que me faltaba sacar. Te faltaba sacar el valor de C. Exacto. Bueno, a ver cuántos somos. Bueno, estamos en la mitad de los inscriptos, pero no sé con respecto al horario. ¿Fueron pensando algo con respecto a cuándo el horario del parcial del sábado? Porque lo tenemos que elegir entre todos. No tomo parcial ni a las 10 de la noche del sábado, ni a las 6 de la mañana del sábado. Desde ya que a esos horarios me niego totalmente. ¿No? Entonces, vayan pensando entre ustedes. Les decía que voten en el tablón a ver qué es lo que le conviene a la mayoría y de ahí vamos a tener que definir. ¿Hay alguno de ustedes que trabaja? Yo no hasta ahora.
Bueno, digan, en todo caso, por chat, pongan quienes trabajan y seguramente que vamos a estar todos de acuerdo en privilegiar en lo posible el horario, porque claro, si hay uno que labura a la mañana y otro que labura a la tarde, ahí vamos a tener problemas, ¿no? Pero bueno, un horario vamos a encontrar, que todos puedan. Vamos a tener que yo entro a las 7 a trabajar, entiendo, ¿no? A las 7 de la tarde, bien, Fabián. Calculemos un parcial más o menos de 3 horas, mejor dicho, no que el parcial dure exactamente 3 horas, que yo le voy a dar 3 horas, ¿eh? Si hay algún otro, este muchacho no tiene problema. Veamos qué otros votan, porque hay chicos que no están viniendo hoy. Estamos en 10 y están anotados 17. Bien, bueno, entonces, ¿qué preguntas tienen sobre circunferencia, parábola y rectas? ¿Siguen con dudas ahí o puedo seguir? No, yo el tema me quedé nomás con la completación de cuadrados, fue nada más hasta ahora. Bueno, ¿y los otros? Si no tienen micrófono me escriben por chat. Miro el chat yo. ¿Cómo anduvieron en circunferencia, parábola y recta? ¿Alguna duda de eso? ¿Alguna duda de eso? ¿Puedo seguir adelante entonces? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir adelante, porque no me han contestado. Entonces, seguir adelante significa que empecemos con teoría de conjuntos. Teoría de conjuntos. Para teoría de conjuntos hay que saber un poco de lógica, ¿eh? Entonces, un conjunto está definido por sus elementos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que dado un conjunto, nosotros tenemos que saber qué es lo que tiene adentro para tener exactamente quién es el conjunto. Entonces, el problema que la mayoría de ustedes tienen es la diferencia que hay entre pertenencia y contención. Eso se les arma un bodrio bárbaro. No entiendo por qué, pero es así. Entonces, vamos a escribir algún conjunto. Supongamos que tenemos el conjunto A definido por los números 1, 2, 3 y 4. Los números que están en A, ¿se ve bien el pizarrón? Porque yo lo veo más o menos, ¿eh? Sí, profe, se ve bien. Bueno, gracias. Los números que están en el conjunto A son los números 1, 2, 3 y 4. Es decir, todos los números que están acá son números naturales y van desde el 1 hasta el 4, ¿no? Si quisiéramos hacer un dibujito, acá tenemos el 0, acá tenemos el 1, 2, 3 y 4. Entonces marcaríamos estos como elementos del conjunto. Nada más que esos elementos son los que están en el conjunto A. ¿Y cómo escribo que esos son elementos de A? Escribo 1 pertenece a, 2 pertenece a, 3 pertenece a, 4 pertenece a. El hecho de que estos estén adentro del conjunto A
se escribe 1 pertenece, 2 pertenece, 3 pertenece, 4 pertenece. ¿A dónde pertenecen? Al conjunto A. En la manera que yo di el conjunto se dice por extensión. ¿Qué quiere decir? Di cada uno de los elementos del conjunto. Entonces, por extensión es cuando nombramos cada uno de los elementos del conjunto. ¿Cómo los nombramos? Escribimos A igual, abro una llave, pongo todos los elementos, cierro llave. Esto indica que son las cosas que están adentro del conjunto A. Ahí hice el dibujo del conjunto A sobre una recta, pero también podría haber hecho un diagrama de Venn del conjunto A, que sería el 1, el 2, el 3, el 4. Eso también es otra manera de representar a un conjunto. Bueno, acordémonos que quiere decir que un conjunto esté contenido en otro. Entonces, la relación que hay entre elemento y conjunto, si el elemento está en el conjunto, es la de pertenece. Por ejemplo, si ese es mi conjunto, yo voy a escribir, por ejemplo, que 7 no pertenece al conjunto A. Esto se lee 7 no pertenece a A. Es decir, es la negación de 7 pertenece a A. El no pertenece se simboliza con el símbolo de pertenencia tachado, ¿no? Bueno, entonces, la relación, si A es un elemento de un conjunto A, se escribe A pertenece a A. Ahora, por ejemplo, observamos que los números 1 y 2, ellos mismos forman un conjunto. Entonces, supongamos que llamo H al conjunto 1, 2. Lo único que tiene H es el 1 y el 2. ¿Y qué particularidad hay? Que todos los elementos que están en H también son elementos de A. Fíjense que si ustedes dibujaran H sería este cacho. Entonces, todos los que están en H también son elementos de A. Entonces, ¿qué se dice de A respecto de, perdón, de H respecto de A? Se dice que H está contenido en A. Entonces, ¿qué significa la contención en general? Vamos a decir que un conjunto A está contenido en un conjunto B. A está contenido en un conjunto B, es una relación entre conjuntos. Entre conjuntos. Y eso significa que todo elemento de A es también elemento de B. ¿Y cómo se escribe esto simbólicamente? Para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Así se escribe simbólicamente la contención entre conjuntos. Fíjense que la contención entre conjuntos está descrita por medio de un condicional, pero además un condicional, un esquema condicional que es X pertenece a A, entonces X pertenece a B, pero afectado con un para todo. Entonces, acuérdense ¿qué quería decir un para todo? Quiere decir que todos los X
que están en el universo, que cumplen este condicional. Y hay que acordarse, por eso les dije que repasaran las tablas de verdad de la conjunción, de la disyunción, de la negación y del condicional. Vamos a mirar cuál es la tabla del condicional. Porque si no sabemos las tablas de la lógica, no podemos avanzar. Entonces, tenemos 4 instancias de verdad, mezclando las de Q y las de P. Yo estoy siguiendo el orden en que están en los apuntes. Entonces, si ambas son verdaderas, el condicional es verdadero. Si el antecedente es verdadero, consecuente falso, es en el único caso que el condicional es falso. Antecedente falso, consecuente verdadero, me da verdadero, falso, falso, me da verdadero. Entonces, esta es la tabla del condicional. Entonces, ¿qué quiere decir que un conjunto esté contenido en otro? Que cada vez que el elemento X viva en A, también ese elemento tiene que vivir en B. Este condicional tiene que ser verdadero. Para que este condicional sea verdadero es que si X está en A, entonces X estar en B tiene que ser cierto. Es decir, tienen que estar en la primera línea o en las últimas 2 líneas. Muy bien. Entonces, nuestro conjunto H, con respecto a este conjunto A, es efectivamente cierto que puedo escribir que H está contenido en A. ¿Por qué? Porque agarro el 1. El 1 está en H. Entonces, 1 pertenece a... Esto, les pregunto a ustedes, ¿es verdadero o no? Y sí, porque si el 1 está en H y 1 está en A, como esto es verdadero y esto es verdadero, todo este condicional es verdadero. El 2 pertenece a H. Entonces, el 2 pertenece a A. ¿Es verdadero este condicional? Y sí, porque 2 está en H y 2 también está en A. Entonces estoy en verdadero, entonces verdadero. Luego, efectivamente, H está contenido en A. ¿Dónde me tengo que fijar? Bueno, me tengo que fijar en el 1 y en el 2, que son los elementos de H. Si a ellos estando en H, también están en A. Supongamos que tomo un conjunto T formado por el 0, 2. ¿Ese conjunto T está contenido en A? Para que 0, 2 esté contenido en A, tiene que pasar que todos los que están en T también tienen que estar en A. Entonces tomo el 0 que pertenece a T y me tengo que fijar si el 0 pertenece a A. ¿Qué pasa con ese condicional? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el valor de verdad de ese condicional? ¿Cómo depende? ¿En A está el 0? Sí, el 0 es natural. No importa que sea natural o no, en este caso. El 0 es natural. No entiendo por qué Sofía dice depende. A ver. Pero el 0 está en la lista de A. ¿El 0 está en la lista de A? No. Entonces, este condicional es falso. Porque esto es verdadero. Porque el 0 está en T. Acá está. ¿Y el 0 está en A? No, no está en A el 0. Por lo tanto, este condicional tiene antecedente verdadero, consecuente falso,
porque el 0 no está en A, entonces esto es falso. Ya con que haya un elemento donde me falla, porque fíjense que si agarro el 2, 2 pertenece a T, sí, y 2 pertenece a sí, esto es verdadero, pero hubo uno en que me falló, que es el 0. ¿Y qué es la definición de contenido? Que para todo X que se cumpla este condicional tiene que ser verdadero. Y acá encontré un caso donde este condicional es falso. Por lo tanto, T no está contenido en A. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿está claro por qué T no está contenido en A? El 0, 2, el 0 está en la lista de A, no lo encuentro. En la lista de A los únicos que están son el 1, el 2, el 3 y el 4. El 0 no está. Entonces, como el 0 no está en A, es mentira que el conjunto T esté contenido en A. Porque el 0 está en T y el 0 no está en A. Entonces, este condicional es falso. Con que haya uno donde me falla, sonamos. El conjunto T no está contenido en A. No está contenido T en A. Hubo un caso donde me falló. El 0 está en T y no está en A. ¿Entendido? Bueno. Entonces, quiero que me digan, además de H, algunos subconjuntos o conjuntos contenidos en A. Para este A, díganme algunos subconjuntos de A. Por ejemplo, algunos subconjuntos de A, algunos conjuntos contenidos en A. Algunos subconjuntos contenidos en A, ¿cuáles pueden ser? ¿Me pueden dictar alguno? Mándenlo por chat si no pueden abrir micrófono. A ver, Jorge, Micaela, Ariel, ¿quién se anima a decir algún conjunto? Mirko, Ulises, Lucas. Pueden abrir micrófono si tienen micrófono o si no por chat. Por ejemplo, el conjunto unitario 1 está contenido en A. ¿Sí o no? ¿El unitario 1 está contenido en A? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¿Qué es el unitario 1? ¿Qué tiene dentro el unitario 1? ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? ¿Cuántos elementos tiene? ¿Cuántos elementos tiene? ¿Cuántos elementos tiene? ¿Muchos, pocos? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos elementos tiene? Uno solo. Muy bien. ¿Y cuál es el elemento que tiene este conjunto? Supongamos que este conjunto lo llamo W. ¿Qué elemento tiene W? El 1, ¿no? 1 pertenece a W. El 1 que está en W, ¿también está en A? Sí.
Entonces vamos a decir que W está contenido en A. ¿Qué otro conjunto unitario tenemos adentro de A? El 2, pensado solito, también está contenido en A. El 3, pensado solito, también está contenido en A. Y el 4, como único elemento, también está contenido en A. ¿Está bien? ¿Por qué? Y bueno, porque el 2 pertenece a este conjunto, supongamos que se llama Z este conjunto. El 2 pertenece a Z y 2 pertenece a A. Supongamos que este se llama, qué sé yo, X, si este conjunto se llama X grande, qué sé yo, M, vamos a ponerle M, 3 pertenece a M y 3 también está en A. Supongamos que este se llama P y entonces 4 pertenece a P y 4 pertenece a A. Por lo tanto, estos son ejemplos de subconjunto de A. Todos ellos son unitarios porque tienen un único elemento. Este tiene nada más que el 1, este tiene nada más que el 2, este tiene nada más que el 3, este tiene nada más que el 4. Bueno, esos son todos los unitarios que puedo fabricar a partir de A. Ahora podría fabricar otros conjuntos que no sean unitarios y que también estén contenidos en A. Otro ejemplo de conjunto contenido en A sería, por ejemplo, el 2, 3, 4. Este conjunto está contenido en A. Supongamos que este conjunto se llama, le vamos a poner un nombre, supongamos que se llama Q. El conjunto Q es el 2, 3, 4. 2 pertenece a Q y 2 pertenece a A. Por lo tanto, el condicional 2 pertenece a Q, entonces 2 pertenece a es verdadero. También lo puedo hacer con el 3. 3 pertenece a Q, entonces 3 pertenece a, también es verdadero. Y el otro que tiene Q es el 4. 4 pertenece a Q, entonces 4 pertenece a, también es verdadero. Entonces, todos los elementos que tiene Q son el 2, el 3 y el 4. Y todos ellos verifican estar en Q y también estar en A. Por lo tanto, es cierto que para todo X, si X pertenece a Q, entonces X pertenece a A. Entonces, este condicional es verdadero siempre. Por lo tanto, es cierto que Q está contenido en A. ¿Está bien? Primera cosa. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Consulto si entendieron por qué es que Q está contenido en A. ¿Se entendió, chicos? Contesten, please. ¿Se entendió? Bueno. Estaría bien que yo escriba lo siguiente. 2, 3 pertenece a pregunto, ¿eso está bien? ¿Está mal? Si está bien, ¿por qué? Si está mal, ¿por qué? El que quiere contestar con micrófono y puede, me dice, me abre el micrófono y me contesta. ¿Qué les parece? ¿Eso está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Escribir que el 2, 3 pertenece a, ¿está bien o está mal? Exacto.
exacto, está mal. Bien, Mirko, está mal. Porque el pertenece va a elemento a conjunto. Y el 2,3 es, como acabamos de ver, un subconjunto de A. Es decir, que lo correcto es escribir que el 2,3 está contenido en A. No es un elemento. ¿Está bien? 2,3 no es un elemento de A. O sea que esto está mal. Lo correcto es lo que habíamos escrito hace un rato. 2, 3, 4 está contenido en A. Esto sí, pero 2, 3, 4 no pertenece. 2, 3, 4 está contenido. ¿De acuerdo? Bueno, otro conjunto podría ser el 1, 4, está contenido en A. ¿Está bien? Y hay un conjunto muy particular que no hay que olvidarse. El vacío está contenido en A. El vacío es el conjunto que no tiene elementos. ¿Se acuerdan? El vacío es el conjunto que no tiene elementos. El vacío, que se simboliza con esa letra phi, es un conjunto que no tiene elementos. Phi, que se llama conjunto vacío, es un conjunto sin elementos. Es decir, que no hay ningún elemento adentro del conjunto vacío. Y el vacío está contenido en cualquier conjunto, ¿no? Cualquier propiedad importante vacío está contenido en A para todo conjunto A. ¿Por qué? Porque si yo quiero probar que el vacío está contenido en A, tengo que probar que para todo X, si X pertenece al vacío, entonces X pertenece a A. ¿Y esto por qué es verdadero? Porque este pedazo es falso. Ese condicional tiene antecedente falso. Si el antecedente de un condicional es falso, todo el condicional es verdadero. Por lo tanto, todo esto es verdadero. ¿Por qué? Porque tiene antecedente falso. Por eso, acá tenemos, dejé escrita la tabla de verdad del condicional. Si el antecedente es falso, ¿por qué digo que el antecedente es falso? Porque hemos dicho que el vacío es un conjunto que no tiene elementos. O sea que no hay ningún elemento que viva adentro del vacío. Entonces, escribir X pertenece al vacío y entonces X pertenece a A es una forma condicional con antecedente falso. Entonces, todo el condicional es verdadero. Por eso es que el vacío está contenido en cualquier conjunto que se le ocurra. Cualquier conjunto. En particular en aquel conjunto A que tenemos allá escrito. Entonces, el vacío está contenido en cualquier conjunto. Propiedad súper importante. Bien. Después esta propiedad va a jugar un papel importante en las álgebras de Boole. Bueno, entonces, ¿qué aprendemos a hacer con los conjuntos? Entonces, hay que tener cuidado con pertenencia y contención. Cuidado con pertenencia y contención. Entonces, otro subconjunto de este A podría ser 2, 3, también está contenido en A. ¿Está bien? El, qué sé yo, 2, 4 también está contenido en A. Vacío está contenido en A. Bueno, ahora, con los conjuntos también podemos hacer operaciones. La pregunta antes de seguir.
¿Se entiende lo que es pertenencia y contención? Les pregunto si entienden lo que es pertenencia y contención. ¿Se entiende lo que es pertenencia y contención? Si no, me tienen que preguntar, chicos, porque si no, no vamos a andar, ¿eh? ¿Sí? ¿Se entiende lo que es pertenencia y contención? Bueno, estoy esperando respuesta. Pueden escribir por chat si no tienen micrófono, pueden abrir el micrófono para contestar. Bien. Entonces vamos a empezar con operaciones entre conjuntos, ¿eh? Bien, entonces, dados dos conjuntos, por ejemplo, SA y un conjunto B, por ejemplo, el 0, 1, 2, dados dos conjuntos podemos hacer operaciones. Una operación es A unión B, ¿y qué se define como A unión B? A unión B es, voy a dejarla escrita acá en general, es un nuevo conjunto que se obtiene a partir de A y B, es el conjunto de los X, tal que X esté en A o X está en B. Fíjense que está definido con una disyunción de esquemas. Para estar en la unión hay que estar en A o estar en B. ¿Se acuerdan cuál era la tabla de la disyunción? Yo la voy a escribir. Me siento para quedar a una altura de este pizarrón. P o Q. La tabla de la disyunción, recordemos que es verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. La disyunción es verdadera casi siempre. En el único caso que es falsa cuando los dos son falsos. En todo otro caso es verdadera. Por lo cual, para estar en la unión, alcanza con estar en alguno de los dos. Entonces, para estar en la unión de dos conjuntos, es suficiente estar en alguno de los dos conjuntos. Luego, si tenemos este conjunto A y este conjunto B, si A lo dibujo como el 3, 4, 1 y 2, y B lo dibujo como el 0, 1, 2, la unión es el conjunto de elementos que está en alguno, por lo cual tengo que poner el 0 porque está en B, el 1 porque está en los dos, el 2 porque está en los dos, el 3 porque está en A y el 4 porque está en A. Es decir, que la unión es un conjunto nuevo que se obtiene a partir de A y B, cuyos elementos son aquellos que están en alguno de los dos. Pueden estar en los dos, como pasa con el 1 y el 2. Y la intersección, que es otra operación importante, es un nuevo conjunto que son los X que están en A y X está en B. Tienen que estar en los dos conjuntos. Entonces, para eso uno tiene que acordarse de la tabla de la conjunción. Tiene P, tiene Q,
y tiene P y Q. Entonces, la tabla de la conjunción, recuerden que es muy exigente. Verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Entonces, la conjunción únicamente es verdadera cuando los dos son verdaderos. En todo otro caso es falsa. Entonces, fíjense que nosotros ya estuvimos encontrando, ¿no es cierto?, intersección de recta con circunferencia o de recta con parábola. ¿Y qué era la intersección en esos casos? Bueno, es lo que llamamos intersección acá entre conjuntos. Son los puntos que estaban simultáneamente en la recta que en la circunferencia o en la recta y la parábola. Entonces, ¿por qué le decíamos simultáneamente? Y bueno, porque la intersección es cuando está en los dos conjuntos. Si ustedes piensan la parábola como un conjunto de puntos del plano con una determinada propiedad y la recta como un conjunto de puntos del plano con una determinada propiedad, la intersección de recta y parábola o de recta y circunferencia van a ser lo que están satisfaciendo las dos ecuaciones, que serían la propiedad que define la recta y la circunferencia, por ejemplo. En cambio acá, tengo un ejemplo simplísimo, tengo A, el conjunto 1, 2, 3, 4, cuyo dibujito es este, tengo el B, que es el 0, 1, 2, ¿y qué va a ser la intersección? Y bueno, aquellos números, en este caso, que están simultáneamente en los dos conjuntos. Entonces, para estar en los dos conjuntos, ¿quiénes son? Y bueno, son donde se cortan los dos conjuntos. Intersección es lo mismo que cortarse uno contra el otro, y entonces es el 1 y el 2. ¿Se entiende o no se entiende esto? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Bueno, me alegro. Entonces, fíjense la siguiente condición que nos está ocurriendo, ¿no? Que la intersección, que es este pedazo, nos queda contenida en A y también contenida en B. En cambio, la unión es un conjunto más grandote que A y más grandote que B. Entonces, A está contenido en A unión B y también B está contenido en A unión B. Es decir, la unión tiene en general más elementos que A y más elementos que B. Entonces, y además, no solamente que tiene más elementos, sino que A está contenido en la unión y B está contenido en la unión. En cambio, la intersección, como la exigencia es que esté a la vez en A y en B, es un conjunto más chico que A y más chico que B en general, y está contenido tanto en A como en B. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo donde verificamos estas propiedades. Esas propiedades valen siempre. Entonces después vamos a hacer la demostración de eso. Vamos a demostrar que alguna propiedad de la unión y la intersección después de un recreo que vamos a hacer en un rato. ¿Estamos en qué horario? No, recién estamos a 1 hora. En 1 hora 15 paramos. Bueno, y después vamos a tener... No, esto no lo voy a borrar. El concepto de diferencia. Ahora voy a definir lo que es la diferencia, que es otra operación. Que se llama A menos B.
A menos B son los X, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Esa es la definición de diferencia A menos B. Entonces, para este ejemplo, sí, ¿qué ocurre? No sé si me querés preguntar algo o no. ¿Qué nos da A menos B? A menos B son los que están en A y no están en B. Entonces, ¿qué me queda en A si le saco B? Y me queda el 3, 4. Y si hago B menos A, sería lo que está en B y no está en A. Entonces, lo que está en B y no está en A, que A es todo esto, es el 0. Entonces, fíjense que A menos B está contenido en A y B menos A está contenido en B. Y ambos conjuntos, A menos B y B menos A, son distintos. Entonces, estos conjuntos son distintos. En general, ¿no? Se puede buscar un ejemplo donde sean iguales. Pero lo importante es que ver que la diferencia de conjuntos no es conmutativa. En cambio, la unión y la intersección sí son conmutativas. ¿Por qué son conmutativas la unión y la intersección? Porque están definidas con una disyunción de esquemas. Y tener X pertenece a o X pertenece a B es equivalente a tener X pertenece a B con X pertenece a. Y tener X pertenece a y X pertenece a B es equivalente a tener X pertenece a B y X pertenece a. En cambio, esto no es lo mismo que decir X está en B y X no está en A. Entonces, la diferencia no es conmutativa, pero sí son conmutativas estas expresiones. ¿Qué quiere decir que sea conmutativa? Que esto es lo mismo que tener B unión A y esto es lo mismo que tener B intersección A. En cambio, esto es distinto a B menos A. Bien. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? ¿Qué les parece si hacemos A para ese A? Sí. No se ve porque hay alguien con el micrófono abierto y solo faltaba la imagen de su usuario, digamos. ¿Cómo? Ahí te escribo. No, háblame, porque no alcancé a escuchar al principio. De eso último no logré verlo porque había alguien con el micrófono abierto y en la pantalla solo se veía su usuario. No entendí cómo te importaba la visión con el micrófono. No entendí. Claro, porque en la pantalla Weber posiciona al interlocutor. Esa persona estaba hablando, ahora entendí. Esa persona estaba hablando. Claro. Está bien. Ese ruido de fondo, entonces no pude ver lo que usted estaba explicando. Bien. ¿Dónde es que te perdiste? Contame. Cuando empezó a explicar lo de la diferencia. Ah, bueno. Bien. Entonces, la definición de diferencia es X está en A y X no está en B. Eso se llama A menos B. Entonces, si vos tenés el conjunto A, que era 1, 2, 3, y el conjunto B, que es 0, 1, 2,
cuáles son los elementos que están en A y no están en B. Si uno tiene el dibujito como acá, el de Ben, fíjate que los elementos que están en A y no están en B son el 3 y el 4. Porque el 2, ¿por qué no lo puedo poner? Porque efectivamente el 2 está en A, pero también el 2 lo encuentro en B. Entonces, en A menos B, el 2 no está. El 1, ¿por qué no lo puedo poner? Está en A, pero también está en B. Entonces, en A menos B están nada más que el 3 y el 4, que son elementos que están en A y ellos no están en B. ¿Por qué B menos A me da el 0? Y bueno, porque el 0 está en B y no lo encuentro en la lista de A. Entonces el 0 está en B menos A. ¿Por qué no puedo poner el 1? Porque el 1 está en B, pero también el 1 está en A. Entonces no va. Porque B menos A, vamos a escribir que son los X que están en A, perdón, en B y no están en A. Entonces, el 0 está en B y no está en A. O sea que el 0 va. El 1, ¿qué pasa con el 1? El 1 está en B, pero como está en A, no cumple esta condición. Por lo tanto, el 1 no va a la diferencia B menos A. El 2 está en B, pero también está en A. Entonces no cumple esta conjunción. Por lo tanto, no va. Entonces, el único elemento que está en B menos A es el 0. Entonces, lo que yo les hice notar es que A menos B es el 3, 4, este conjunto. Fíjense que este conjunto, el 3 y el 4, son, además de elementos de A menos B, elementos de A. Entonces, A menos B está contenido en A. B menos A me dio el unitario 0. Y el 0, como conjunto, está contenido en B. Ven que está acá, está el elemento 0. Por lo tanto, el unitario 0 está contenido en B. Eso es lo que dije respecto de la diferencia. No dije más nada. Y lo que dije que en general A menos B es distinto, A menos B es distinto de B menos A. Ya encontramos un ejemplo donde no se cumple la igualdad. Si hay un ejemplo donde no se cumple la igualdad, ya está. Siempre A menos B va a ser distinto de B menos A. En cambio, ¿por qué siempre A unión B es lo mismo que B unión A? Porque la disyunción es conmutativa. Tener P es equivalente a tener Q o P. Al igual tener acá, ¿por qué la intersección es conmutativa? Porque tener X pertenece a A y X pertenece a B es lo mismo que decir, desde el punto de vista lógico, X pertenece a B y X pertenece a A. Por lo tanto, estas dos operaciones son conmutativas, pero esta no es conmutativa. Bueno, vamos a parar un momentito, así respetamos. Vamos a parar un poquito. A ver, es 6 menos cuarto más o menos. ¿Está bien? 6 menos 5, volvemos al mismo link. No se pierdan por el camino, ¿eh? Bueno, así descansan un poquito y seguimos con alguna propiedad. Yo voy a finalizar la reunión por un rato, pero volvemos al mismo link. ¿Entendido? Entonces, como es las 6 menos cuarto, volvemos, perdón, es 6 y cuarto, estoy diciendo cualquier disparate. Es 6 y cuarto, volvemos a las 6 y 25. 6 y 25 volvemos.